Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas a esta emisión improbable del espacio-tiempo, porque contra todo pronóstico, aquí estamos, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo, en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Les habla Elena Deni al micro desde algún lugar recóndito de la Tierra y al otro lado del globo, Sergio Mars. Muy buenas, Sergio. Hola Elena, ¿qué tal? Bien, bien, Sergio, ¿cómo de random te sientes hoy? Pues me siento random tipo Spectrum cuando teníamos que pulsar el botón de R que era randomice, porque hoy vamos a hablar de algo que tiene, pues eso, que ver con ordenadores. ¡Oh, qué sorpresa! Pero cuéntanos, Elena, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre vida virtual, ¿vale? Yendo al Ujú, grano. O sea, vamos a plantearnos la pregunta sobre si es mejor la vida en el plano digital que en la realidad física. Vamos también primero a aclarar qué es eso de, o qué entendemos por vida ujú. virtual, vida digital, cuáles son las formas posibles de vida digital. Después hablaremos de cosas más prácticas, yo qué sé, economía virtual, huella de carbono, un montón de cuestiones que Cositas. aterrizan Ujú, en la Tierra, en los servidores, en la gente tecleando, todo esto. Y finalmente nos preguntaremos si es deseable, si es claro. deseable tener una vida virtual Ujú, o en cambio tenemos que priorizar el cara a cara y la vida cotidiana en los espacios físicos. ujú. Muy Uf. bien, pues tenemos que ir a por eso. Primero definimos lo que es o lo que entendemos a efectos de este programa, la vida virtual. Sí, bien. A ver, vida Ujú, virtual no es nada más que, bueno, pensar que construimos nuestra identidad en un espacio, en un entorno que es digital, que está mediado por código o algoritmos, por pantallas de ordenador, y ahí construimos no solo nuestra identidad, sino también relaciones, ¿vale? O sea, sería algo así, ujú. hablando burdamente, ¿vale? Muy bien. Entonces, bien, yo aquí diría que no se trata solo de utilizar Internet o de Ujú, jugar a un videojuego que absorbe parte de tu vida, donde creas comunidad, etcétera, sino que hay que recaer precisamente en esa idea de tus vínculos dentro de ese espacio virtual y de las decisiones que tomas que son significativas en tu vida, que afectan tu vida, la vida de otros, etcétera, etcétera. claro, porque ¿Vale? tenemos diversos niveles de inmersión en la virtualidad Claro, que habrá que considerar. claro, yo Ujú. ahí estaba pensando en tres capas distintas Muy bien. de considerar la vida virtual. Ujú, O sea, por un lado, podríamos hablar de algo súper abstracto que, bueno, que podemos concebir como una simulación total, que es esta idea que aparece en películas como Matrix, que todos conocemos bien, o Nivel 13, en Existence también podemos desarrollar luego ideas de todo esto, muy ¿vale? bien. Entonces, ahí lo que sucede es que los personajes creen vivir en el mundo real normalmente, pero están dentro de todo un entorno generado, ¿vale? Aunque Ujú, haya algún personaje que pueda despertar o lo que sea, da igual. Pero en principio estos personajes piensan que ese es su mundo, ese mundo simulado. Luego podemos hablar de los mundos virtuales que nosotros elegimos, que son metaversos, videojuegos, ujú. redes sociales avanzadas, no sé, cosas así. Y ahí tenemos un pie en lo físico y otro en lo virtual. En lo virtual, bueno, pues nosotros construimos un avatar, tenemos un nickname, este tipo de cosas, ¿vale? Pero sí que hay que considerar, como decía antes, que gran parte de tu vida mental e incluso afectiva, emocional, transcurre ahí dentro, de tu vida social. Muy Y bien. por último, la otra Sí. capa, yo creo que, que esta capa, no sé si la vamos a tratar en el programa de hoy porque es un poco más loca, es la Ujú, idea de los seres digitales, ¿vale?
inteligencias artificiales de propósito general que ya están, ya existen y están por ahí vagando en un mundo digital, o la idea de que descarguemos nuestra mente a un Eh, ordenador, ¿no? ahí Todo ahí esto. tenemos que llegar a eso que Va- Vale, venga. que es interesante. Acepto el reto. Muy bien, Muy bien, muy bien. vamos a ver, Vale. Entonces, ujú, bueno, muy bien. De todas formas, sí que creo que cuando hablemos de todas estas cosas, creo que sí que hay que entender ese matiz que decía yo antes, que no es lo mismo simular un mundo, como pasa en un videojuego, que simular una mente completa, como pasa en esas simulaciones totales como la de nivel 13 o la de Matrix, ¿vale? ujú. O con estos supuestos seres que habrán Bueno, nacido ahí en ese entorno. ahí quizá más que simular, lo que están haciendo es, interpretar, es decir, tiene una entrada que es nuestro cerebro. Y lo que pasa es que todos los influjos que tenemos, todas las percepciones serían virtuales. Ujú, Con lo cual, ahí también tenemos otra posibilidad, otro nivel, que es ese en el que, o sea, podemos estar dándonos cuenta que estamos en la virtualidad o, no, o sin darnos cuenta de que estamos en lo virtual. Y bueno, vamos a tener que decidir qué es mejor hacia final, te vamos a tener que decidir qué es mejor o si hay algo preferible, porque es una cuestión profundamente filosófica. Hablando Pues, de filosofías, mm, esto se está empezando a tratar de forma bastante seria, cada vez más seria, porque cada vez abarca más partes de nuestra vida. ¿Cuáles serían algunos puntos que tenemos en esta reflexión sobre la mm. virtualidad? Bueno, Elena. aquí hay varias Ujú, aportaciones, ¿vale? sí. No, tampoco voy a ponerme muy filosófica, por ejemplo, con lo que propone Nick Bostrom de todo este tema de que si igual nosotros mismos vivimos en una simulación y esa simulación, yo qué pues, Eso lo dejamos para otro eso día. lo dejamos aparte, ¿vale? O sea, Vale, vamos a vale. cuestiones un poco más, no sé, que toquen Ujú. nuestro nervio actual, ¿no? O Sí. sea, por ejemplo, hay una pregunta que se hizo un filósofo que decía, ¿aceptarías enchufarte a una simulación perfecta y no salir nunca si eso garantizara tu felicidad? Esta es una pregunta que creo que es bastante relevante porque además está conectada con la idea aquella del filete que sale en Matrix, ¿no? Sí. Cuando está Cifra ahí comiéndose el Ujú. filete y dice, no, mira, a mí es que esto me satisface, entonces prefiero una vida en la que sea famoso, yo que sé, tenga pasta, poder, placer, todas estas Pueda comer lo cosas. que quiera en vez de esta pasta asquerosa de todos los días, etcétera, etcétera, sí. Exactamente, de la realidad. Ujú, Entonces, la idea de este filósofo, que fue bastante influyente, un filósofo llamado Robert Nozick del siglo pasado, es ujú, muy sencilla, ¿vale? Dice, imagínate que existe una máquina que es capaz de darte todas las experiencias que tú quieras, perfectamente reales a tus sentidos. Como decía, el amor, el éxito, el placer, aventuras, logros, todo parece real desde dentro. ujú, No sabrías que es una simulación. Tú te enchufas y la máquina se encarga del resto. Entonces la pregunta que hizo este señor es, ¿lo harías? ¿Te conectarías para siempre? Y él dio una respuesta tentativa. Él dijo que la mayoría de personas no lo haríamos y que eso demuestra algo profundo. Dice que no solo valoramos sentir cosas buenas, sino sentir cosas como que nuestras experiencias son reales, son verdaderas, que nosotros estamos experimentando con el mundo, haciendo cosas reales y que además somos los autores de nuestra propia vida. O sea, que no somos simples receptores de sensaciones controlados, ¿sabes? creo que ahí se nota bastante de lo que has comentado del siglo pasado. Es una Sí, idea ahí es voy una a... id es una idea muy siglo XX, Lo es, lo porque yo creo es. que si ahora preguntáramos, nos hiciéramos la misma pregunta en el siglo XXI, en el que la virtualidad en muchos casos ha pasado de ser algo hipotético a algo cada vez más tangible,
Ujú. esta respuesta podría empezar a cambiar. Podría Mira, empezar a cambiar. ¿Tú me ha por qué recordado, crees que cambiaría? mira, me ha recordado antes una cosa que aparece en una película, precisamente del siglo pasado, que es la de Star Trek Generations, es decir, la nueva de la nueva generación, Star Trek, la nueva generación, en la cual está precisamente el Capitán Kirk metido en un entorno virtual, en el cual de repente decide en un momento dado que ya no le gusta porque está saltando un precipicio con el caballo y dice que no ha sentido la misma emoción del peligro. Ujú, Y es la visión que se tenía un poquito entonces, pero claro, ahora podemos, de hecho, podemos amplificar estas sensaciones de peligro a través de la virtualidad y serían igualmente disfrutables. O sea, nuestro sistema endocrino, que es al final el que nos da ese placer, esa tensión, todas estas cuestiones, no sabría diferenciar. Es ujú, decir, si la simulación es lo bastante completa, ujú. ¿cómo diferenciamos que lo que estamos experimentando no es físicamente real? Lo diferenciarías psicológicamente. Tú sabrías que el Uh, mundo en sí. el que estamos tú y yo ahora hablando, Ujú. nuestra realidad física, es irreversible, ¿vale? O sea, aquí las cosas ocurren una vez y ya está. Tú tienes que tomar decisiones que tendrán unas consecuencias y unas ramificaciones, ¿de acuerdo? Tú no tienes la opción de cargar la partida otra vez. Yo Yo creo creo que que esa nuestra sí. irreversibilidad es la que hace, en parte, que nuestros actos importen tanto. Y eso no lo tienes en el entorno virtual, Pero o nuestra no de la capacidad misma para el manera. autoengaño es muy grande. Si es un autoengaño que nos beneficia, ya no digamos. O sea, imagínate, por ejemplo, que en la realidad, algo que ocurría, no sé, estoy pensando en otra película, la de Olvídate de mí, Ujú. se ha roto una relación. Eh, ¿No habría gente que preferiría proseguir esa relación virtualmente? Es decir, esquivar, al fin y al cabo, como seres vivos, como organismos biológicos, nuestros instintos nos llevan a huir del peligro y de forma extendida, a buscar las cuestiones de las sensaciones placenteras. Entonces, si podemos hacerlo, la posibilidad de autoengañarnos está ahí. De hecho, ya la tenemos. Incluso hay gente que construye una realidad en su propia cabeza para intentar escapar de estas cuestiones. Yo creo que nuestro cerebro es lo bastante plástico como para permitirnos acceder a la virtualidad, siempre y cuando esa virtualidad sea mejor, sea más satisfactoria. Sí, pero a no ser que haya una enfermedad mental de por medio, psicológicamente tú eres capaz de distinguir, ¿no? Entre lo que es virtual. No digo las sensaciones, las emociones. Igual me he acordado Ujú. de un caso un poco más tétrico, que es el de Días extraños, que están Sí. ahí captando pues todas las emociones que siente el asesino, ¿eh? En la Ujú. película, y Bueno, entonces más luego te pones no no esos no son cascos. las ¿No era sensaciones, algo así? no, era más bien ponerte en su lugar a través de las percepciones, pero no las sensaciones. Es simplemente la percepción. O era también Creo sí, que también también había un había, poco, sí, porque sí, estaba hablando de las experiencias negras de muerte, que ahí exacto, sí que tenía una experiencia. Sí, sí, sí. sí. Entonces, había una especie de choque entre lo que sentía el que llevaba puesto el El artilugio casco, y lo que ujú, percibía de las sensaciones del que lo había grabado. Entonces, cuando ujú. se producía una disonancia, aquello te dejaba un poquito mal, porque te hacía a lo mejor Hecho sentir polvo, placer por sí. algo que a ti no te excitaría, Sí, como o en es el caso de la matar. muerte, Mm, exacto, o en el caso de la muerte, bueno, ahí hay un caso muy, muy brutal porque están violando a una amiga mm, y, y está sintiendo lo que está sintiendo el asesino y al mismo tiempo es que está horrorizado. Entonces esa disonancia es importante. mm. Así Gran es, sí. película, por cierto. Sí, está muy bien. Yo le hubiera recortado un poco de metraje porque es muy larga, pero está muy bien, Sí, está muy pero que bien. pasó un poco todo sin pena ni gloria, pasó desapercibida y demostraba lo buena que era Catherine Bigelow antes de que la reconocieran finalmente. Lo que pasa es que ahora vuelve a estar un poco desaparecida. Esto no tiene sentido. Bueno.
Los artistas a veces. Eh, y, Bien, yo de todas formas, sí, respecto a lo que comentábamos antes, Sergio, estoy de ujú, acuerdo contigo con que estos argumentos que plantea Nozick, el sí, filósofo que mencionaba antes, están un poco obsoletos porque, ujú, y ahora lo iba a decir, este experimento mental lo plantea en los años 70. Ahí todavía no se habían desarrollado, al menos todo el ecosistema de videojuegos, luego Internet, eh, ordenadores sí, personales, ¿sabes? pero ya circulaban ideas, ya. Claro, claro, circulaban ideas y se empiezan a plantear, pero no tenían a lo mejor las opciones, a lo mejor no seguro, que tenemos ahora, todos estos Ujú, mundos virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, también debo decir que creo que lo que plantea él está muy bien porque te hace pensar en el filete de Matrix, pero ujú, eso se reduce al placer, o sea, es una pregunta acerca del placer, de que si a ti te dan placer, la felicidad, la ignorancia, tú estás bien así. Pero ahora estamos hablando de vivir, o sea, de vidas virtuales que son mucho, que van mucho más allá de eso. O sea, ujú. son lugares sociales, como decíamos, Sí, con normas, conflictos, historia, esfuerzos que haces tú dentro de ese mundo virtual o comunidad. No incluso sé, podrían ser experiencias negativas. No, no tiene por qué también, circunscribirse. O sea que, bueno, se me a raíz de lo que has comentado de los años 70, es que realmente esto viene pensándose desde hace tiempo. Recuerdo una novela que se llama, Simulacron 3, que es la novela en me que ha se basa encantado. Nivel 13, Ah, no lo de sabía. Daniel Galois, y es del año 64 o 65, con lo cual, aunque la capacidad técnica no estaba, y ni siquiera habíamos entrado en la época del Cyberpunk con el principio del ordenador, que ya estaba empezando a verse dónde podía llevarse, pero ya se estaba pensando en estas cuestiones de la simulación, de la vida, de cómo sería una vida en un entorno completamente virtual, de si seríamos capaces de distinguirla. Con lo Ujú, cual son ideas que, aunque digamos de los años 70, que cuánto tiempo, no, en realidad ya empezaban a germinar por ahí todas estas cuestiones. claro. Eh, lo cual Claro, yo quizás, en la película Nivel 13 precisamente ujú, está toda esa idea de que si vivimos una simulación no lo sabemos, hay una capa superior y esto es lo que se ha propuesto en foros serios de filosofía sí, por Nick Bostrom, o sea, se ha ujú. propuesto seriamente, hay un artículo muy famoso suyo que va sobre esto. Claro, hablando de la última, del último programa, es una de las posibles respuestas que comentábamos a la paradoja de Fermi, que no Eso es. encontramos porque nos han simulado así. Eso es. Pero bueno, decidimos que mejor no pensar así porque era muy triste. Y luego Eh, hay otros filósofos también que Ujú, hablan, bueno, de cositas un poco más prácticas. sí, Un filósofo que ahora, bueno, está bastante de moda desde hace años, habla con ujú, medios y tal, que es David Chalmers. Él dice sí. que los mundos virtuales no son de mentira, que son reales, solo que están hechos de bits, bueno, por decirlo burdamente, en vez de átomos, ¿vale? Y él lo que quiere decir con esto es que lo que haces y sientes, como decíamos, cuenta de verdad. Ah, Y pero dice que es el mundo virtual es una forma más de realidad. claro, pero es que está considerando que los átomos son reales. Podrían no serlo. Es decir, hay otras Bueno, hipótesis yo no voy a en los empezar a cuales, hablar del eh, claro, realismo estructural óntico, porque claro, es entonces que ahí porque estamos en se otro nos nivel, asustan. que a lo mejor el universo es información. Ujú. Y si O es relaciones. Y si es así, realmente no existe la realidad. La realidad sería como una especie de, eh, no sé, una capa que está por encima y que con la que nos autoengañamos para Mm, explicarlo todo. O sea, si empezamos a bucear en lo que es real, podemos encontrarnos con que llegamos a callejones sin salida. Es decir, ¿qué es real para ti? Para ti es real lo que percibes a través de los sentidos, pero no podemos afirmar que lo que percibimos a través de los sentidos tenga consistencia real. A lo mejor podemos pasar desde el solipsismo, que no hay nada fuera de nosotros, ujú. a nuestros No que no hay sentidos, nada, sino que no podemos afirmar que hay o, algo. o que Mm, nuestros sentidos captan que lo que pueden dudamos de todo. captar y lo interpretan como pueden interpretarlo, y al final lo interpretan de un modo que nos resulta evolutivamente favorable para seguir vivos, pero no tiene por qué ser
la realidad real. O sea, La estamos real ya ¿Qué es la metiéndonos, realidad real? claro, pues Un dragón en un videojuego de rol es es un algo. objeto digital que existe, que genera emociones, genera dinero a la empresa que te vende el videojuego, no sé, ¿eso existe según tus Pues claro, criterios? a lo mejor sí, a lo mejor no, pero desde el punto de vista en que influye en nuestra vida, es decir, Claro, nos proporciona entretenimiento, a la empresa le proporciona dinero, o sea, ya no podemos descartarlo como no es real o es virtual, no tiene sentido, ¿no? Porque está todo tan entrelazado que es imposible determinar, decir, o sea, es imposible dejarlo de lado. Y hablando de la realidad, es que claro, es que esto de qué es la realidad nos viene ya desde Platón, al menos, desde el mito de la caverna. Ya estaba planteando una suerte de mundo virtual que sería el mundo que percibimos, que proviene del mundo de las ideas. O sea, ahora estamos además en un montón de. He visto un auge enorme del neoplatonismo, eh, que, bueno, a mí no me acaba de gustar mucho, pero he visto también en gente pensando en la sustancia de la realidad que están planteando con eso, con ideas neoplatónicas, que eso ya es mm. una locura para, A para ver, mí. sí, sobre todo cuando tú eres un ser atrapado en cierto mundo, Ujú, es muy difícil establecer correspondencias con cosas que hay fuera de tu propio mundo. Esto es interesante, es que además esa cuestión, Sergio, se ha abordado desde muchísimas perspectivas, ¿vale? No ujú, solo es la cuestión de Platón y el mundo de las ideas. Hay gente que lo aborda incluso semánticamente. Y luego aquí también hubo un filósofo bastante conocido, filósofo del siglo XX, Hilary sí, Putnam, y él hacía unas consideraciones acerca del lenguaje, ¿vale? ujú, Pero son interesantes. Por ejemplo, imagínate que estás toda tu vida en un videojuego de rol, ¿vale? Como decía antes, sí, donde hay dragones, hay espadas, hay castillos, hay, no sé, comida virtual, todo esto, ¿vale? ujú, Este filósofo, lo que quería decir con su propuesta es que si tú hablas de la palabra espada, tú solo apuntas a las espadas que hay en tu mundo, que son simuladas. Entonces, si le preguntas, oye, fuera hay espadas reales de metal, pues es imposible, o sea, ujú. no sabes lo que es el metal, no sabes lo que es afuera, o sea, como que falta referencia, a eso me refiero. Entonces, todo esto son especulaciones un poco locas. Sí, pero y desde el otro punto de vista también, porque hace poquito me he enterado de que hay un mercado de objetos virtuales que interseca con la realidad. Es decir, hay un juego en el que hay loot boxes, hay sitios donde pueden aparecer aleatoriamente armas, y cuando aparece una espada, están así con su propio código, no se pueden copiar, no se pueden, son solo eso, y de Ujú. repente estaban comerciando con esas armas. Y además con unas reglas económicas bastante estrictas sobre cuál era su rareza y cómo se pueden hacer. Y de repente la empresa cambió las reglas, dijo que se podía conseguir una espada a partir de 3 puñales y todo el sistema económico que se había montado alrededor se hundió. Y había gente que había estado recopilando espadas virtuales como loco, como una forma de eh, Durante años. Sí. no sé cuánto tiempo, pero como una forma de ahorro o de especulación en el mundo real. Y Claro, cuando porque cambian las además luego a lo reglas, mejor tú esas espadas las puedes vender y estás claro, claro, haciendo la cuestión un era eso, que era negocio. para venderlas. Mm, Y incluso había foros oficiales de compraventa que la propia empresa desarrolladora del juego se llevaba un porcentaje. O sea, era todo un entramado enorme que a mí, cuando empecé a escucharlo, yo me volví loco porque digo, es que no me lo puedo imaginar. Mi cerebro no está tan virtualizado todavía como para considerar estas cosas como una perspectiva de negocio real. ya, 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 Pero ya. como no lo es, o como no está asegurado, pues cambiaron las normas y de repente cambió todo. Y es un peligro en el que nos podemos, al menos con la realidad real, tenemos una seguridad bastante alta de que no va a cambiar súbitamente.
¿A ti te suena un libro de Ujú. ciencia ficción que es Life on the Screen? Que No, precisamente va no. de lo que estás contando, Ujú, es una literatura juvenil. ujú. Es que he oído hablar de este libro, pero quería preguntarte porque como tienes todo ese bagaje, por si lo habías leído, que es de No. unos chavales y un chaval que se dedica, creo que a minar oro dentro del juego, pero luego Ujú. lo vende en la Sí. vida real, o sea, a otros jugadores y tal, ¿no? Y creo que es una muestra que está súper bien detallada sobre cómo podría funcionar una economía virtual Te dentro de un te videojuego. te vas a reír, pero ha pasado. Ha pasado. Eh, sí, hay un chaval en un país, creo que Rumanía, bueno, un país de estos del este de Europa, que Ujú. hacía eso. Es decir, compraba oro en el mundo virtual y lo vendía por dinero real a jugadores que querían hacerlo. Su único objetivo, él no jugaba al juego, lo único que hacía era esto. Claro. Y el lío se ha montado cuando ha entrado Hacienda a exigirle el porcentaje por unas ganancias. Y él argumentaba que no eran ganancias reales porque estaba vendiendo una cuestión virtual, con lo cual no se podía establecer cuál era el precio al que había adquirido. Y eso está en juicio todavía. Ok. Porque, claro, la relación entre lo que hay en los mundos virtuales, en este caso, pues espadas, dinero, lo que sea, y su transmisión, pues ha entrado en la economía real, pero nuestras leyes no se han enterado. Nuestras leyes van por detrás, las leyes siempre van a ir por detrás de estas cuestiones, con lo cual nos estamos planteando podríamos hablar de filtraciones de la virtualidad en el mundo real y van a ir a más. Porque si te Mm, parece, podemos pasar ya ahora a una parte un poquito más, más mundana. más mundana. Vamos Ujú. a dejar de hablar de estas locuras más filosóficas y Mm, ver cómo en nuestro mundo actual ya estamos abocados a una vida cada vez más virtual. mm. Mm, hay El libro se gente. llama For the Win, ¿eh? Que lo he buscado. For the Win, de Cory Ese Doctorow. es. De Cory Exacto. Doctorow. Cory Ese es. Doctorow me encanta. Este no lo he leído. Vale, vale. Este Es no que lo lo he he buscado leído. porque no estaba No, segura ahora es que sí, mismo. no, es que Cory Doctorow se encarga mucho. Tiene una, Y creo tiene que no una está, novela. pero está traducido No, al no está español. traducido. Es que No me está suena que traducido. no, me sabe mal por no poder Tiene, recomendarlo. tiene otra Mm. novela con Charles Stross que se llama The Rapture of the Nerds. Ujú. O sea, que va de que la gente verdaderamente, o sea, que está metida ahí de lleno en el futuro, empieza a digitalizar su cerebro y a subirse a la nube y desechan su cuerpo. Con lo cual, Ah. los que hacen esto están viviendo una realidad virtual mucho más rica que la gente que se niega y se queda en la tierra en plan, yo me aferro a mi carnosidad. Ujú. Entonces, sí, Al Cory Doctorow sustrato biológico. Mm. lamentablemente es un autor que no está apenas traducido. Creo que se han Vale, vale. traducido 2 novelas suyas, pero que se ha dedicado a explorar todas estas cuestiones, también cuestiones sobre la nueva economía más allá poscapitalista, muchas cosas de estas locas. Vale, vale, pues a eso me Pero refería. Es que vale, tenía sí, sí. varias referencias y la he buscado y digo, vale, es esta, es esta. Sí, no, For the Win no, tenemos aquí, Supongo que habrá alguna otra obra que sí que esté traducida. Es que me sí, sabe mal porque hay como 2 está novelas en suyas inglés. traducidas, lo que Mm, pasa es que ya creo que están descatalogadas ambas. vaya, Que está vale. tocando fondo en el Reino Mágico, que habla Ujú. precisamente del mundo de la economía, estilo este capítulo de Black Mirror en el que la validez de cada cual dependía de cómo te valoraban los demás. Sí, Pues sí. este era la moneda que estaba proponiendo. O sea, cuanto más te valoraban los demás, más rico eras y más acceso a cosas tenías hasta que eras un cero total y solo tenías acceso a lo mínimo. Y Mm. después una novela juvenil que está muy, muy, muy bien, que es, ¿cómo se llama? Her- Big Brother, Hermano creo. menor. No, Big Hermano Brother menor. no, el Hermano, contrario. hermano Esa sí menor. que he oído Hermano hablar. menor. Hermano menor. Me encanta. La En verdad vez es que me encanta. de Gran Ujú. Hermano. Sí. Ok, Little Brother, muy hermano bien. menor, son las dos únicas que están traducidas.
Y también va sobre temas de economía virtual, mundos. Va sobre política en el mundo, en un mundo en el que lo virtual tiene cada vez más importancia. Vale, Es decir, guay. es como una revolución política teniendo en cuenta las capacidades de la red para transmitir ideas y transmitir cosas, y lo presenta un poquito de forma utópica como algo que la juventud puede cambiar o puede interactuar en la vida política de un modo que los políticos aún no se han puesto al día. Ujú. Y este Un libro poco. sí que está traducido Este y se libro puede conseguir, ¿no? Yo mm, es que he oído hablar de él. no, ya no se puede Sí. conseguir, está descatalogado. ¿Tampoco? Está descatalogado. Vale, de No sé acuerdo. si, hombre, se vendía hace unos años, de saldo por 5 euros, pero no sé si aún estará disponible. Bueno, Sergio, venga, ¿me ibas a hablar de Vamos a qué? ¿De hablar de sí. servidores, de cosas más Claro, mundanas? estaba hablando, por ejemplo, hablando de la economía virtual. Ujú. Es que cada vez es lo más, está el teletrabajo. El Ya. teletrabajo actualmente, es simplemente, pues eso, que lo que harías en el mundo real, o sea, y en vez de ir a la oficina, lo puedes hacer de tu casa y punto. Pero cada vez se va a extender más. Llegará un momento en que, a lo mejor, trabajos que hoy en día son absolutamente imposibles de considerar como teletrabajo, van a ser posibles. Es decir, estás en tu casa, te pones un armatoste virtual tipo gafas de realidad virtual y guantes hápticos, o simplemente para manejar un dron, y puedes estar trabajando, a largas distancias desde tu propia casa. Y eso tiene repercusiones de todo tipo, desde un punto de vista tanto económico, porque a lo mejor sería una forma de evitar que los, robots nos quitaran muchos trabajos, como, bueno, también lo vimos, hace unos programas hablando de la guerra, de manejo de drones y todo esto con funciones militar, pero también estoy pensando en funciones, en funciones de trabajo. O sea, un supervisor, por ejemplo, de una planta de montaje no tiene que estar en la planta de montaje, puede estar supervisando desde casa, y puede estar incluso a través de estos sistemas virtuales interactuando con la propia planta. Y después está la cuestión de que sería muy beneficioso para casi todo el mundo. Es decir, O sea, nos poder ahor trabajar desde casa, ¿eh? Estamos desde hablando de casa, teletrabajo teletrabajo y de absoluto, casi todo tipo de casi, no casi todo, todo hombre, tipo. si tienes que ir a construir un edificio, Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ¿te ver, si estás imaginas unos robots que están ahí, tú desde tu ya casa existen, los ya existe al menos una máquina, un constructor de casas con una imprenta 3D. Que es sí, es una imprenta 3D que va girando y va dejando caer el cemento en un patrón específico. O sea, eso ya existe. Al final podría ser todo. Incluso, por ejemplo, plantación de semillas mediante drones, con alguien que lo maneje y que desde un pero a lo punto de mejor eso vista. no es conveniente ni siquiera Ah, económicamente, y es ah, mejor que ah, vayamos ahí a construir el edificio. a lo mejor. Yo solo digo lo que Vale, puede vale. ser. Por ahora lo que puede ser. Muy Eh, bien. ¿Qué nos ahorraría? Por ejemplo, a los trabajadores nos podría ahorrar, el desplazamiento. Eso a lo mejor nos podría ahorrar, depende de lo lejos que estemos y de cuáles sean las condiciones, media hora, una hora o incluso más. En Estados Unidos ya sabrás que hay gente que hace unos desplazamientos súper tochos para ir a trabajar, de más de una hora a veces. Sí, en muchos Imagínate sitios, y en que se ahorran México y en que se sí. ahorran 2 horas de su vida que ganan para hacer lo que quieran en vez de estar desplazándose al trabajo. A ver, en Por su Estados Unidos podrían tener también un mejor sistema ferroviario, por ejemplo, ¿sabes? sí, podrían tener transporte público decente, Exacto, que no exacto. estaría mal, pero bueno, Mm. Pero entonces cuestiones. o sea, todo esto, Ujú. sí, entiendo que es una mejora, pero ¿a costa de qué? Vale, Es las a relaciones humanas, el cara a ahí cara. está la cuestión. No tiene por qué ser los 5 o 6 días a la semana que trabajes, pero Claro, que también hay cuestiones psicológicas que atender, ¿no? yo te preguntaría, ¿podrías considerar humanas unas relaciones, unas telerelaciones virtuales? Sí, desde luego que sí. Ujú. Humanas sí son. Si al final detrás de la pantalla hay un usuario, desde luego. Y las considero verdaderas y
Ujú. Influencian, afectan, sí, sí, todo eso no lo Esto, oye, discuto. esto ya se ha intentado en mundos virtuales, que no han funcionado por ahora. Mm, Está el mundo este, el metaverso, el de Facebook, el Meta, que ha sido es ahora un páramo en el que intentaban que toda la vida estuviera ahí dentro del metaverso. todo. Sí, es Y que nunca he llegado a entenderlo bien, en lo no, que proponían sobre todo en porque además concreto. era horrible, eran con unas Horrible, ¿por qué? Porque estaba controlado por no, el tío ese. eh, estéticamente, yo simplemente me meto desde un punto de vista estético. Vale, ¿cómo Estétic es? ¿O cómo era? pues era bastante burdo. Eran Ujú, bastante burdos. Los avatares eran muy burdos y al final, pues ahí esperaban que la gente, comprara, por ejemplo, casas en el mundo virtual. sí. Eh, Sí, es algo había que una especie de ciudad en Nueva York de donde tú podías especulaciones, sí, comprar donde podías comprar, terrenos. negocios y desarrollarlos del mundo virtual. Al Ujú, final ninguno de esos negocios, pues, sirvió para nada, pero en aquel momento estaba. Y algo parecido ocurre también en mundos que no se construyeron para eso, pero que están funcionando como el Minecraft. ujú. Me ha encantado una propuesta que han hecho, recientemente, que han construido una biblioteca en Minecraft. Ah, Una biblioteca de acceso libre, cualquiera puede entrar y, en esa biblioteca, pues, hay un montón de recursos para hacer. O sea, que hay cosas buenas me hace que mucha están ahí. gracia lo que comentas porque justo hoy traigo un fragmento del libro Ready Player One Ajá. que, bueno, no sé si los oyentes lo conocen. En su momento fue un bestseller y luego hizo una película Steven Spielberg, Ujú. Ready Player One, y va precisamente de un chaval joven que utiliza el mundo virtual, Oasis, Sí. para escapar del mundo real porque hay mucha pobreza, desigualdad, Ujú. etcétera, etcétera. Y una de las cosas que él reivindica y que vais a ver en el fragmento que voy a leer al final del podcast es precisamente que a través de Oasis, un chico pobre como él tiene acceso a todo el conocimiento, libros, Ujú. películas, series, poemas, canciones, todo. Sin embargo, yo te voy a confesar algo, considero, Ready Player One como Una distopía. una distopía involuntaria. Involuntaria, quiero decir, o sea, no es lo que el autor, Klein, ¿cómo era? Ernest. Ernest Ujú. Klein, pretendía que fuera algo, atrayente, maravilloso y todo eso, pero claro, como lo hacía desde su punto de vista, hablaba de cosas de los 80, Sí, el juegos libro entero es electrónicos, una todo eso. canción de amor a los Claro, juegos, a Atari, y a las pero si lo series del pero si momento y lo todo. piensas desde el punto de vista de los personajes, están con un escapismo que no es solamente hacia un mundo virtual, que el mundo virtual, por cierto, mola mucho, porque ahí tienes, Sí, es muy chulo. sitios de baile, carreras, o sea, puedes tener miles de aventuras, pero están obsesionados con la cultura de sus casi abuelos. Es decir, están Sí. escapando de su realidad, futura hacia un mundo virtual del pasado. No hay evolución, no van hacia adelante. Pero yo no lo veo tanto así. Esto es como si ahora coges una película y está un poquito inspirada en cómo se hacía el cine en los Ujú, 70, 80. Aquella película de Los que se quedan, que me gustó mucho, que sale Paul Giamatti de protagonista. Y es una peliculita mm, normal que me sí. gustó verla porque Ah, transcurre vale, en sí, Nueva ya. Inglaterra y es una Ya, zona ya, en la ya, ya, que yo ya. he Ujú, residido unos cuantos años ujú, y vi esa película y digo, ¿esto? ¿Pero cómo está rodado esto? Y se estaba simulando un rodaje de entonces. Y luego también hay otras ujú. pelis o Stranger Things o yo qué sé, series, cosas que Sí, sí, toman sí. estética Lo de que esos pasa que años. en Ready Player One no es que fuera puntual, es que toda su energía, todos sus esfuerzos, se volcaban en las apetencias o La cultura, sí, lo que le gustaba ochentera. al anterior, a alguien distinto a ellos. Al creador de Oasis, No sí. estaban buscando su propia cultura, estaban viviendo totalmente inmersos en una cultura ajena. Y eso es Mm, lo que veía yo que lo veía desde un punto distópico. Sin embargo, ujú. también ahí te encuentras un montón de en la película, y en el libro te lo encuentras que había un montón de gente teletrabajando.
teletrabajando en Oasis. Mm, Entre otros, el ejército de los malos tenían ahí un montón de gente teletrabajando y haciendo cosas, y después tenías uno de los protagonistas, uno de los compañeros, que trabajaba creando diseños para vender dentro claro, de eso, claro. que era un entorno económico absoluta y totalmente virtual. Y Ujú. para él le valía. ¿Por qué? Porque, ya está, o sea, es que su vida más real era la de Oasis, Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y aquí salvo yo creo que que salvo una sí, cosa que pasa en el libro. en esa Sí. novela o en la película, Ujú. yo creo que hay un tema que no, bueno, que no se trata, que es la posible adicción, al mundo virtual. Y eso es algo que a lo mejor Se deberíamos trata un considerar, pelín, una pequeña pincelada o dar algo, porque porque a sabemos que ha al habido final muchos hablan videojuegos al final hablan de que 2 cosas. Uno, los malos lo que quieren es llenar todo de publicidad, es decir, mercantilizarlo a tope. ujú, Están diciendo incluso: "Vamos a ver qué porcentaje de la visión podemos llenar de publicidad eso sin que es. el cerebro estalle". Pero cuando ganan los buenos, una de las ideas que también me pareció un poco hipócrita desde el punto de vista de que se escribía la novela, era decir: "Pero vamos a limitar el número de horas que puede pasarse cada persona en Oasis Ujú. para, darle, mm, algo de sustancia a la realidad, al mundo real". Mm. Pero aún así la Ujú, conexión con Oasis se percibía, al menos yo la percibía así como lectora, como algo natural, deseable, ujú. no como algo que te enganchara, que te creara una adicción Sí, nociva, bueno, ¿sabes? hay una cosa importante, que es que el mundo estaba sobrepoblado y falto de recursos, y esa falta de recursos en el mundo virtual desaparecía. Es Claro, decir, es como lo tanto podía opacas, sí. ser, Ujú, cualquier cosa. Y eso es algo que también podría pasar en nuestro caso, o sea, cuanto más virtualicemos nuestra existencia, en principio, si vamos a dejar de lado un poquito la energía, porque eso ya es otra cuestión, la obtención de la energía, pero no, por ejemplo, nuestra huella de carbono podría ujú, reducirse drásticamente si perdemos la necesidad de viajar. Hablemos en el punto más bajo, de ese commuting, de ese 2 horas de viaje en coche todos los días, desaparecen. Para millones de personas ya tenemos ujú. un ahorro enorme. Para ir de turismo, ¿cambiaría la experiencia si en vez de estar en el templo de Karnak real bajo el sol de egipcio, estuviéramos en un templo de Karnak virtual perfectamente recreado hasta el punto de que nuestros sentidos no son capaces de distinguirlos? Incluso podríamos tener encima una especie de radiadores para simular el calor. ¿Qué opinas, Elena? Pues mira, sí, yo Ujú, tengo una opinión al respecto. ujú. A ver, yo estoy encantada con viajar, me gustaría estar presencialmente, yo qué sé, bucear por Hawái, por muchos Sí, sitios, ¿no? Pero entiendo que no es sostenible ni me parece tampoco justo, ¿no? sí, Eh, Sin embargo, sí, yo creo que en estos casos pienso que la experiencia que me puede proporcionar lo virtual, aunque no sea tan perfecto como el mundo que tú me describes, sí. a mí me satisface. Ujú. Yo no tengo a lo mejor suficientes recursos para irme de vacaciones a las Islas Seychelles, pero a lo mejor hay un entorno virtual en el que yo puedo visitarlas. Sí, sí, yo creo Ujú. que eso para mí sí tendría una satisfacción Pero real. es que Y no entonces necesito ir a todos los ujú, rincones del mundo y a lo mejor con esa tecnología, aunque no sea sí. perfecta, sí que puedo visitar ciertas zonas. O por dinero, porque no me atrevo, por no dejar huella ecológica, por muchos motivos. Sin embargo, te voy a plantear ahora un par de ahora, en principio a mí también me gustaría poder, o sea, simplemente multiplicas tus posibilidades. Es decir, a lo Ujú. mejor en tu vida podrías ir a 2 o 3 sitios y aquí podrías ir a múltiples. Podrías visitar Petra y al día siguiente irte a Bangkok o a Angkor Wat y ver cualquier cosa. Ver e interactuar, que Que eso es es muy que bonito. No es solo como ver una película, que claro, me gusta mucho una película con buena fotografía, pero va más allá, ¿no? porque Hay una esto experiencia de claro, esto es, por usuario. ejemplo, uno de los atractivos de la saga de Assassin's Creed.
Porque recrea ciudades, no perfectamente, pero lo bastante bien como para que casi sientas que puedes estar, que has estado visitando, no sé, la antigua Roma o el Jerusalén de la época de las cruzadas. O sea, hay cosas lo Estoy bastante bien pensando en recreadas. Spiderman en lo alto del Empire State, que también tenía una Mm. recreación brutal Bueno, y podías sentir casi el viento. o jugando al Mm. GTA, o muchas veces, al GTA, el 5, 4, no me acuerdo, el de Nueva York, el de Liberty City, que después ves las calles de Nueva York y dices: "Ahí va, yo he estado ahí pegando tiros". Eso es. Pero está tan bien integrado que has estado ahí. Sin embargo, imagínate, hay 2 cuestiones. La primera sería que a lo mejor esto hace que debido a los costes, y a todo esto, tengamos 2 clases. O sea, la clase rica que se puede permitir hacer estos viajes y después la clase trabajadora pobre que se queda, siempre limitada a la experiencia Pero eso ya virtual. existe. Sí, pero aquí se potenciaría aún más. ¿Por qué? Estaría aún más potenciado, porque, lo que sería la visita real, evidentemente, sería infinitamente más cara. Es Ya, decir, porque el se viaje haría sería menos. claro. Y Mm. después está otra cuestión que es, si nadie va a ver un sitio, ¿cómo nos enteraríamos si nos lo cambian virtualmente? Mm. Claro, o Como sea, mm, lo que estamos hablando, sobre manipular todo la en realidad. en una Ujú, época de la posverdad. ujú. Imagínate que lo toman por asalto unos, conspiranoicos de los alienígenas ancestrales y que te meten ahí algo. Esto es un tema, es un ejemplo muy extremo, Ujú, pero podría ujú. llegar a pasar que alguien con intereses de cambiar la realidad, de cambiar el pasado, esté cambiando el presente, porque el presente ya no es tangible y real, sino que es virtual. Pero esto también pasa con una fotografía, por ejemplo, con Claro, fake news, ahora pasa con la fotografía y pasa con fotos, vídeos. con ovnis, cosas así. Lo que pasa es que quizás una experiencia virtual sea mucho más intensa. O sea, es mucho más visceral, a lo mejor nos convence mucho más. Podríamos, incluso me estoy imaginando ya a lo bestia que tenemos varias divergencias. O sea, la gente va visitando lugares, a lo mejor incluso adrede, o sea, los quiere cambiar, quiere cambios, y cada uno acabamos teniendo, o cada grupo acaba teniendo una idea distinta sobre lo que es hablando de Karnak, hablando de el imperio, el antiguo Egipto, porque se adapta mejor a sus preconcepciones. Con lo cual, la realidad misma estamos ayudando a destruirla, a diversificarla, porque estamos dejando de prestar atención a lo físico y real. Pero ¿tú crees que es porque hay un mediador que es la gente que ha creado ese entorno virtual representando Podría haber un un mediador enclave interesado del antiguo Egipto? No sé. o podría ser simplemente porque a través de inteligencia artificial o lo que sea, lo que es esa virtualidad empieza a intentar ajustarse a nuestros deseos y va cambiando según nuestro deseo. Potencialmente, como todo es virtual, podría existir un lugar, podría existir una gran pirámide distinta para cada uno de los 8.000 millones, 8.500 millones de personas del mundo. Salvo, claro, los que están Pero ahí la quieres ven. decir que yo como usuaria activamente tuneo esa pirámide como Claro, quiero. o a lo mejor incluso, sin ser plenamente consciente de ello. Depende de hasta qué punto la inteligencia artificial que está recreando finalmente esa imagen virtual, intenta ajustarse a tus preferencias o a tus deseos. Por A lo mejor ejemplo, son si ve que miro ciertos claro, vídeos con una estética, coge y pinta esa estética. pueden ser incluso derivas minúsculas, pero se van acumulando, se van potenciando cada vez más hasta que esa deriva minúscula, ah, aplicando directamente teoría del caos, puede acabar creando, mundos completamente diferentes. O sea, Ujú. realidades virtuales completamente diferentes. Mm. Entiendo lo que quieres decir, Sergio. Pero me estoy yendo mucho, ¿verdad? No, no, está bien. No, no, está guay pensarlo. No, mi único pero iba a decir que yo, precisamente con todo esto que me cuentas, que en Sí, teoría
creo que le quieres dar un cariz sombrío, yo me estoy imaginando un mar de posibilidades brutal y me estoy acordando Claro, esa es otra posibilidad. de cuando Sí. estuve de Erasmus, que conocí a un chico informático, era austriaco, que Ujú. trabajaba en temas de realidad aumentada. Y ya en Sí. aquel entonces me decía, va a haber un momento en el que tú lleves unas gafas por la calle Ujú. y tú vas a tunear la ciudad como quieras. O sea, tú Sí, verás la sí, ciudad, pero luego a lo mejor si le quieres poner claro. cosas verdes y moradas en plan Random Universe, pues lo vas a poder hacer. O poner Eh, unas gárgolas modernas o sí, no esa sé, esa es cosas de ese la otra estilo. posibilidad, que es la intermedia, que es la Ajá, realidad ampliada. eso es. O el maquillaje virtual, podríamos llamarlo. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el efecto París, ¿lo conoces? ¿El efecto No, París? El no. efecto París es una cosa que está en el mundo del turismo, que la gente cuando visita París normalmente, se siente decepcionada. Ay, a mí me encanta París. Yo Hay me gente iría que mañana visita mismo. París, que la visita y después de la visita se siente decepcionado porque el París que ve no llega a cubrir sus expectativas. Ah. Esto, por supuesto, con esto que estamos comentando, con una visita virtual o con una visita ampliada, desaparecería. Es decir, siempre estarías viajando a sitios maravillosos que ninguno te decepcionaría, Mm. aunque ello supusiera una pequeña o gran mentira, aunque eso Ujú. supusiera también que Bueno, te pequeña o que gran que te mentira, hicieran siempre hay un ejercicio de interpretación. Tú igual vas claro, a un sitio y te pones una canción que te gusta y dices, ostras, este es el mood, sí, 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 ¿sabes? Y luego otro está escuchando algo sombrío claro. o algo desgarrador, música clásica, no lo sé. Ahora, además, ahora como las fotografías son digitales, podríamos conseguir fotografías que reflejaran esa realidad que no del todo cierta. O sea, De todas formas, Sergio, respecto a sí, lo que has planteado de que cada uno tenga toda una ujú. recreación entera de ese mundo y se vaya moviendo por el antiguo Egipto, por donde sea, y que sea distinta, ¿tú sabes si haría falta ahí cómputo y no sé, yo, un montón de cuestiones físicas que Eh, estamos obviando, ¿sabes? sí, Servidores, que las fuera esta sostenible, económico, energía, sí, viable, no sí, sí, sé. sí, sí, sí. Claro, pero aquí estamos lanzando, o sea, nos estamos tirando ya de cabeza hacia la virtualidad casi absoluta, casi. Porque aún no hemos hablado de eso que decía que quería hablar sobre la descarga de nuestra conciencia Uh. en cosas. Y hay un autor que ya sabes que me gusta mucho, que lo ha tratado un montón de veces, que es Greg Egan. Ujú. Eh, Australiano. el australiano Greg Egan, que El tiene, por ejemplo, escurridizo, que nunca se le ha visto, ¿no? En público. sí que se la ha visto en público, pero supongo que en Australia lo habrán visto, pero no permite que se le hagan fotografías, no hay ninguna fotografía suya. Ah. Ujú, Ha preferido que su huella, pues eso, sea bastante o sea, tengo por aquí, por ejemplo, Ciudad Permutación, ujú. que es una novela en la que se crea precisamente un mundo virtual en el que, la gente puede mudarse a vivir. Eh, su conciencia va hacia allí. Habla de mucho más, habla sobre lo que comentábamos sobre ontológicamente sobre qué es el universo en realidad, si es una sopa cuántica de la cual surgen las realidades posibles a partir de la autoorganización de la información. La verdad es que tardé 2 lecturas en comprenderlo. Sí, tengo entendido que este señor es matemático y que las novelas que escribe son duras, Son son ciencia durillas, sí, ficción sobre todo dura. porque no Mm, explica mucho las cosas. Y hay una teoría del polvo que habla de esto de la sopa cuántica, de la que si una información suficientemente coherente se autoperpetúa, porque puede elegir de la sopa cuántica el siguiente estado que sea igual. Es, complicado. Y uno que esta ya me encanta un montón, que es Diáspora. ujú. Además está fui el corrector de la novela. Qué guay. Eh, que habla directamente de que se han separado la gente entre los carnosos, que son los que se quedan en la tierra con su carne y con su todo, y después, entornos, las polis, que son absolutamente digitales. Ujú, Hasta el punto de que al principio hay algunas que son entidades copiadas de un complejo neuronal real, humano, y
eh, otros que son creaciones virtuales de nuevo. Es decir, que se crean absolutamente nuevas. Es el primer capítulo y estás asistiendo al nacimiento de una consciencia humana virtual nueva, lo cual es una locura. De hecho, aquí también está el capítulo de las formas de Wang, que son como autómatas celulares que recrean toda una un ecosistema vivo bidimensional, que ahora no va a dar mucho tiempo de hablar de los automatas celulares, el juego de la vida de Conwell, todo esto Eso no para nos da otro tiempo. programa. Mm. Y por último, recomendaría la única que creo que en estos momentos aún se puede conseguir, que es Zendegi. Zendegi es una novela en la que habla del paso en el que se empieza a realizar este volcado este escaneo de nuestro sistema neuronal para crear entidades virtuales o copias virtuales completas de nosotros mismos, Que luego son independientes, que esas luego copias. podrían ser, sí, podrían ser completamente independientes. Ujú. En relación con otras cuestiones, pero la verdad es que esta me gustó mucho y quizás es la más... Mm. es realmente una de las novelas más humanas que le he leído a Greg Egan, que no se caracteriza Ujú. Yo precisamente esa no me por suena, eso. esa última que has mencionado. Pues creo que esa Voy a ver. esa es la única que aún se puede conseguir. Esa y Luminoso, quizás, que es una antología de relatos. Vale, o sea que estamos haciendo un montón de recomendaciones de obras que la gente no puede conseguir. Se puede conseguir en inglés seguramente, pero es el problema que tenemos aquí con estas cosas que desaparecen rápido eh, Ujú. no, tienen una pervivencia en catálogo bastante corta, sobre todo en géneros como la ciencia ficción, que además las tiradas son muy pequeñitas. Ujú. Y luego volviendo a algún tema un poco más, Más, un poco más, más terrenal. sí, bueno, más terrenal, pero con un paso en esos mundos Sí. virtuales. Simplemente Ujú, yo creo que algo tenemos que decir acerca de todo esto que se dice muchas veces, de que si los mundos virtuales pueden crear adicciones, etcétera, etcétera. No sé si tienes ujú. algún tipo de opinión al respecto. No sé, yo sí que he mirado que Sí. desde hace pocos años la OMS dice que, o sea, reconoce el gaming disorder, ¿vale? De esto no habla tanto de teletrabajo, que a lo mejor se Ujú. puede hacer algún tipo de extrapolación, sino de videojuego. Sí. Y que no se trata de una persona que juegue muchas horas, sino de que haya cierto patrón en el jugador, ¿vale? Que pierda el control, que no consiga no jugar si se lo propone, que el juego sea la prioridad Ujú. y que esto deteriore a su vez todo el entramado Sí, social a bueno, su alrededor, vida, estudios, y familia. juegos de azar directamente, juegos de azar, mm, Claro, yo pensaba en camuflados, mundos. camuflados. Ahora ahora Ah, ahora sí. se estila mucho las loot boxes, las Ajá. cajas de regalos o que tú puedes aparecer y las tocas y es como una máquina tragaperras. Te sale una serie de ítems de diverso valor. Y eso Ujú, actúa en nuestro cerebro como descarga de adrenalina, de dopamina, cuando consigues algo bueno y que quieres más y más y más. Y al final acabas pagando por lo mismo. ujú, Y también hay juegos que son pay to win, es decir, son gratis para jugar, pero si quieres conseguir algo tocho y bueno, pues tienes que ir pagando y ujú, todo eso genera o sea, todo eso ha degradado, de hecho, todo el mundo comenta que ha degradado bastante el entorno de los juegos, porque al final los desarrolladores ganan más de estas implementaciones que por el propio juego en sí. ya, ya. Porque estas Eh, implementaciones mantienen a la gente. Mantienen a la gente enganchada, pagan y Ujú, tienen esa dopamina. El juego que más estaba ganando hace no mucho, era un Monopoly. Pero un Monopoly en el que era como un vicio, ¿no? Que tenías que estar continuamente. Te salían opciones de si me pagas tanto dinero, microtransacciones, si me pagas tanto, no mucho, te doy 3 tiradas más o te permito que la tirada sea más de un 4 siempre o cosas así. Y al final, a base ujú, de microtransacciones, era el juego que ujú. más dinero proporcionaba
de toda la industria del entretenimiento. Ujú. Con lo cual, vamos a vernos aquí entrelazados entre la realidad, entre la economía real y los mundos virtuales. Y luego esto sí que es que a medida que hablas estoy pensando que esto también genera un problema en Ujú. cuanto a la conexión con el mundo físico que está a tu Sí, alrededor, porque cuando pasas mucho tiempo enganchado, pasas mucho tiempo jugando o incluso teletrabajando, lo que sea, ¿eh? No tiene por qué, o sea, no está todo circunscrito al juego. Pero cuando pasas mucho tiempo en mundos virtuales, hay estudios que han observado que la gente presenta patrones de despersonalización, que es un ujú, concepto en psicología. Y es la sí, idea de que después de jugar o después de estar enchufado tanto tiempo, perciben el mundo físico a su alrededor como algo irreal, como una especie de sueño, como algo extraño, como si fuera ajeno, como si ellos fueran sí. ajenos a ese mundo. Y creo que sin ser tan drástico, también puedes acabar percibiendo el mundo real como aburrido. Como después de haber estado en un mundo virtual maravilloso, te vas al mundo real y dices: "Uy, esto es un coñazo". O tener una relación virtual. Esto a lo mejor también tenemos que tratarlo en un Eso hay que tratarlo porque esto hay antes que estabas tratarlo. hablando de Sí, no sí. coger el tren, no tal, y yo estaba pensando en la gente que se va a ligar al pub. Sí, Y claro. digo, ¿y qué va a pasar con las relaciones Tienes sexuales, afectivas, tienes emocionales? una novia virtual o un novio virtual, maravilloso, siempre atento, que te satisface en todo, y que después a través de determinados adminículos puedes llegar a experimentar otras cuestiones físicas, Ujú. eh, Y se joder, acaba el mundo ya. eso al final Ya es no hay casi mejor. O descendencia. sea, una relación personal real, tiene altibajos, tiene momentos buenos y tiene momentos malos, tiene sus pequeños baches que, cuando consigues superarlos, pues lo refuerzan, pero claro, al final, si lo vemos desde un punto de vista totalmente, personal, solipsista, a lo Sí. mejor lo que nos interesa no es eso, es algo que siempre nos satisfaga, que es algo, Es por ejemplo, que, que claro. empezaron a ver en la película esta de Her. O sea, Ujú. no tenía relaciones, pero se hace una relación, una novia virtual maravillosa, que al final lo deja. Es que eso es ser muy, muy Claro, porque triste, se va pero por ahí a aprender pero si no lo y si exponencialmente. y si no lo deja y si no lo deja, ¿para qué va a Mm, dejar esa relación nunca? mm. Si es perfecta. Sí, pero es que yo creo que esto conecta justo con lo que hemos comentado al principio que Sí. decía el filósofo este Nozick. O sea, que al final la gente busca experiencias reales. A lo mejor lo que tú consideras perfecto, por ejemplo, una Ujú. relación afectiva con una IA o Sí. una relación sexual, que es lo que estamos Co comentando en como realidad en en Fu como en parte. Futurama, que hay un episodio que el mundo se acaba por culpa de los robots sexuales de Lucy Liu, Eso es, eso que es. que ya han empezado a diseñarlos. Pero es que, claro, estamos O sea, asumiendo que la gente prefiere eso, porque a mí me gusta lo imperfecto, lo que es real, lo que vale, pero no la sé, virtualidad puede aprender a fingir la imperfección lo bastante como eso sí, para que no nos provoque rechazo, ya el valle no te inquietante, digo que no. pero que sin embargo siga siendo mejor que, que la realidad media, que la típica vida. Con lo Pero es que cual creo que ahí hay una barrera psicológica también. No te digo que vaya a funcionar así para todo el mundo. Hay gente que mm, prefiere las cosas virtuales porque las encuentra más perfectas. Y hay gente que prefiere el mundo físico porque le gusta ver que las cosas se caen o rebotan o lo que sea, ¿vale? ujú. Pero no creo que, o sea, eso funcione igual para todo el mundo. No, pero con que funcione para un 20% de la población, por ejemplo, pues, Pero si ya lo hace, por soltar un no sé. número, estamos eliminando un 20% de la población de, la experiencia compartida. Entre otras cosas, hablando a que ya estamos de las relaciones personales, estamos teniendo un 20% que a lo mejor deja de reproducirse, deja de crear. Los demás tendrían que compensar para mantener el ritmo. Entonces pasaríamos de que en vez de Venga, tener dos pues, 2,1 hijos, los que siguen en el mundo real para mantener todo el tinglao deberían de tener 3. pero esto ya está pasando con la industria pornográfica, seguramente.
Sí, supongo que Ujú. sí, pero claro, está pasando con experiencias que además se han demostrado que cambian el cerebro, que los consumidores de pornografía que les cambia el cerebro, pero ahora estamos llegando a cada vez vamos a acentuarlo porque las experiencias van a ser más vívidas, más personales. De hecho, cualquiera que haya entrado en Internet, se va a encontrar en muchos sitios con, anuncios que te prometen, que tú puedes, crear a tu, partner perfecta, virtual, claro. Eh, de hecho, dentro de poco estoy seguro, las películas, para adultos, llamámoslo así, ya no posiblemente van a ser, creadas ex profeso para cada persona. La realidad virtual va a crearle su película perfecta para que se ponga. Y eso es un peligro. Pero mi argumento aquí, Sergio, es que va a haber gente que lo que Sí. va a querer ver Ujú. es una experiencia real, no generada. Bueno, sí, habrá eso, habrá la búsqueda. De hecho, De estoy la seguro que habrá autenticidad. incluso la búsqueda, ya no solamente de la autenticidad, sino la búsqueda de lo feo, es decir, Exacto. de lo negativo. Y No entonces negativo, feo o gente feo de o carácter, pero es que sí, entonces la llamémoslo IA así. se adaptará y ofrecerá también esa experiencia. Es como una especie de carrera Sí, entre la realidad y la realidad es virtual para ver cuál es cierto. más real. Y ahí es donde yo digo que la psicología de cada uno tiene un papel importante, porque yo diferencio, yo sé, mira, es que no quiero una relación con esta persona virtual porque sé que no es real o no es tan auténtica como la que tengo Yo con no estoy tan mi seguro. vecino, Mira, yo ¿sabes? yo yo ahí discrepo un poquito porque no estoy tan seguro de que vayamos a ser capaces de renunciar a la felicidad, a veces incluso a la felicidad, por aferrarnos a la realidad, porque No, estamos no es cada vez. renunciar a la felicidad, es ver cómo se construye la felicidad. Para mí Vale, la carne es importante, es lo pero que hay te estoy gente diciendo. gente que a lo mejor que no es feliz, y que en estos mundos virtuales puede ser feliz. Bien. Y entonces, no vas a poder convencerlos de que lo real es mejor. No, es que tampoco pretendo Ujú, eso. O sea, para mí el mundo virtual también es un espacio que me proporciona placer y mm, felicidad, porque yo puedo saltar por un acantilado, puedo girar como si fuera un halcón y luego caer de pie mogollón de metros y no hacerme daño. Y estoy ahí en ese mundo virtual experimentando un sueño que tenía de niña y lo puedo cumplir así. O sea, ujú. yo estoy a favor de tener cierto espacio de la vida que se construya dentro del mundo virtual. O alternativamente, puedes estar en un mundo virtual totalmente normal, simplemente en el que no te van a pasar cosas malas. Va a ser Pero es que en los mundos simple. virtuales también pasan cosas malas, ¿sabes? La gente también Puede, pasa sí. estrés, la guerra esa famosa, bueno, varias guerras que ha habido en los juegos estos multijugador, tipo el EVE Online, o sea, ahí ha Sí, habido eh, una ese eh, eh, juego, o sea, es escala país, porque ahí en Warcraft Online hubo un ujú. caso muy interesante de pandemia. Ah, fíjate. Era un código que entró mal y se provocó una pandemia, y hubo estudios, hechos sobre cómo la pandemia, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, era algo como sobre la plaga roja o algo así. Hubo Ujú. estudios que anticiparon lo que iba a pasar con el COVID. Es decir, muchas de las cosas que esto de hay que intentar aislar a la gente, pero la gente es cabezona y se junta y todo esto, todo eso ya pasó en el World of Warcraft. Mm, Con lo cual, mm. es una me es a veces la virtualidad te imita a la vida, o a veces es tan perfecto, o es tan o se hace de tal modo que al final no esa diferencia que estamos hablando al principio que comentabas, pues, Sí, a se veces difumina es una mucho. experiencia directamente paralela, no tiene por qué Ujú. compararse. El juego este que yo te decía, el EVE, ahí había, o sea, ahí Sí. habían hubo guerras de años. Gente Ujú, que lo perdió todo, gente que estalló. Uno de los líderes, uno que traicionó al otro, a uno de los bandos, y tenían hasta cadenas de televisión, eso sí, en Twitch, dedicadas al juego. El ujú. momento en el que más jugadores hubo conectado, creo que fue como, o sea, el número ascendía a 60.000 personas Sí. conectadas a la vez.
Creo que también había ¿sabes? un juego de exploración espacial que también vivían Ese sería una. el Sí, EVE, a lo mejor sí EVE que vivía, Online. que era casi como realmente una vivencia paralela, un mundo en el que estaban creándose cosas y que escapaban incluso a lo que habían pretendido los creadores originales, porque no tenía nada que ver. Ujú. Eh, y en el cual el morir puede ser una experiencia terrible si Claro, destruye claro. aquello Ahí que habías estado vamos. trabajando durante meses o incluso años en construir virtualmente. Ujú. Sí, 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 así es. Y luego ya está el Ujú, tema de que si al final estás viviendo en ese mundo virtual, pasas mucho ujú. tiempo ahí, pues a lo mejor igual ya empiezan a haber consideraciones acerca de quién controla ese mundo, quién establece las reglas, Sí. de qué manera, Ujú. etcétera, etcétera. Y si al final haces prácticamente tu vida ahí, entramos en el tecnofeudalismo, quizá. Sí, Podríamos conectar, también entramos ¿no? en el Con la idea, teofeudalismo, que ahí tendremos que poner por ahí arriba nuestros etiquetas de el señalando. programa del tecnofeudalismo, Sí. me encantó. Ujú. Entonces, Elena, ¿podemos concluir algo? ¿Es deseable o no es deseable los mundos virtuales? Yo creo que son muy deseables, que Ujú, podemos ampliar capacidades, pero incluso más allá de ampliar capacidades, podemos establecer relaciones, amistades, experiencias, no necesariamente 100% positivas, sino que también incluyan riesgos, o sea, vivir, ¿no? Vivir ujú. en un espacio paralelo. O sea, prefiero llamarlo paralelo, ¿sabes? No hacer tampoco una comparación como tal entre mundo físico, mundo virtual, que es mejor, sino Pod- que ujú. aprovecharme de lo que me ofrecen los mundos virtuales y Podríamos quizás pegar ese llamarlo, salto por el acantilado. ujú, podríamos quizás llamarlo una vida expandida. Así Exacto, como exacto. título promocional, vida expandida. Lo que pasa es que, sin olvidar que los peligros que conllevan, tanto psicológicos como estamos viendo tecnofeudales o que al final, si no eres el propietario del mundo virtual en el que vives, alguien controla, fíjate qué feudalismo más brutal, porque controla tu todo tu entorno, tu propia existencia está controlada por alguien, y una vez que tiene el control puede exigir lo que quiera, porque harás Ujú. lo que sea por mantener esa vida virtual. Eso es. Entonces, quizá la respuesta sea, sí y no. O sea, todo depende de cómo se gestione, de cómo se cree todo. Pero, sin embargo, es una perspectiva, fascinante, porque Lo nos va a es, lo permitir es. tener unas experiencias nunca a las que nunca podríamos aspirar aquí, quizás porque no llegamos o quizás porque ni siquiera existen. Estamos creando experiencias nuevas y diferentes. Ay, sí, hay que avisar que se nos ha pasado. Esto no puede ser. Estamos tan emocionados que se nos ha pasado pediros que, si os ha interesado, pues, todas estas disquisiciones sobre vídeos virtuales y demás, y si queréis, atender a más, ideas como esta, más grupos de ideas, pues, nos sigáis. Eh, por ejemplo, en YouTube le deis a suscribiros y a la campanita para que os avise. Siempre estamos aquí cada 2 semanas en los miércoles a las 8 horas española. Ujú. O Y sea, emitimos en YouTube, en Twitch, también versión en podcast si alguien lo prefiere, Spotify, Spotify, y todo. Apple Podcast, creo que Exacto. está. Y también tenemos nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, que ya veremos cómo va tirando para adelante. En fin, que nos sigáis de cualquier manera posible y nos ayudéis, sobre todo A a crecer. recomendarnos, a Ujú. recomendarnos porque es necesario. Muy bien. Bueno, teníamos aquí también, Elena, El fragmento la final. lectura Eso de, es. de, de- Venga, de pues vamos nuestro a libro. terminar ya Sí, el sí. programa Ahí, con Ready y Player One. exacto, como siempre damos las gracias a los oyentes del Universo Random y decir que somos Sergio y Elena y que bueno, que ha sido un placer retransmitir este programa. Creo que nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Venga, os dejo con un trocito de Ready Player One para que veáis esa idea que hemos comentado antes y a ver si os hago ganas para leer el libro o releerlo si ya lo habéis hecho. Ujú. Ahí vamos.
A mí me introdujeron en Oasis en un estado temprano, porque mi madre lo usaba de niñera virtual. Tan pronto como estuve lo bastante crecido para llevar visor y guantes táctiles, mi madre me ayudó a crear mi primer avatar en Oasis. Después, me dejó en un rincón y volvió al trabajo, solo y a mis anchas, con total libertad para explorar un mundo que era totalmente nuevo para mí y muy distinto del que había conocido hasta entonces. Puede decirse que a partir de ese momento me formé con los programas educativos interactivos de Oasis a los que cualquier niño podía acceder gratuitamente. Pasé gran parte de mi infancia paseándome por una simulación de la realidad virtual de Barrio Sésamo, cantando canciones con muñecos muy cariñosos y participando en juegos interactivos que me enseñaban a caminar, hablar, sumar, restar, leer, escribir y compartir. Una vez que llegué a dominar aquellas habilidades, no tardé mucho en descubrir que Oasis también era la mayor biblioteca pública del mundo, donde incluso un niño miserable como yo tenía acceso a todos los libros escritos del planeta, a todas las canciones grabadas y a todas las películas, series de televisión, videojuegos y obras de arte creadas. Un lugar donde se hallaban reunidos los conocimientos, el arte y el entretenimiento de la civilización humana, y que estaba ahí, esperándome. Pero el acceso a tanta información resultó ser una bendición envenenada, porque entonces supe la verdad. Empecé a comprender la cruda verdad tan pronto como me inicié en la exploración de las bibliotecas gratuitas de Oasis. La verdad estaba ahí mismo, esperándome, oculta en libros viejos escritos por gente que no temía mostrarse sincera. Artistas, científicos, filósofos, poetas, muchos de ellos muertos desde hacía mucho tiempo. A medida que leía las palabras que habían legado a la humanidad, iba comprendiendo cuál era la situación. Mi situación, nuestra situación, lo que la mayoría de la gente llamaba la condición humana. Y no era nada bueno.